Sabemos que la palabra es Jesucristo. Pues Dios quiere que nosotros recibamos todo su ser para que nosotros tengamos su divinidad, o sea, su vida. Dios nos transmite su vida. Entonces, como estas charlas lo que queremos centrarnos es cómo podemos amar como Dios nos ha amado, o sea, como Jesucristo nos ha amado, de cómo podemos llegar nosotros a eso, pues la palabra de Dios es uno de las fuentes de santificación. Dios mismo directamente es una fuente de santificación. Jesucristo, el Espíritu Santo, la Virgen, la Iglesia, la liturgia, los sacramentos, dice, y la palabra de Dios es una de las fuentes fundamentales de santificación. Mira esto. Date cuenta que cuando escuchas la palabra, te estás alimentando. Estás recibiendo algo de fuera que no tienes tú. Tú estás recibiendo un contenido que si es una palabra normal, pues bueno, vale, pero igualmente te enriquece. Ahora estamos hablando de palabra de Dios. ¿Hasta qué punto te enriquece la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto te puede desbordar, hacer crecer tu ser? Cuando tú recibes un alimento que es divino. Pues esto es lo que vamos a hablar hoy. Esto mismo, que como fuente fundamental de santificación, de llegar a esta estatura de Cristo, a este poder amar como Él nos ha amado, necesitamos ser llenados de esta palabra que llega a nuestra vida. Digamos, cuando nosotros escuchamos en la liturgia, es verdad que es muy importante que nosotros tengamos una disposición de querer acoger, ¿no? Porque, como os dicen, ¿no? Te entra por un oído y sale por el otro. Es muy importante que tú hayas aceptado que es que no, tú solo no puedes, que necesitas recibir de los demás. Imagínate que dice, bueno, amar como yo os he amado, y tú vas, venga, vamos a amar, ¿no? La única experiencia que vas a tener es que no vas a poder, porque de ti mismo no puedes llegar a la estatura de Dios. Necesitas recibir el alimento. Y esto es lo que quería decir, ¿no? Dice, la palabra de Dios, por la palabra, transmite el Espíritu de Dios. Tú vas recibiendo el Espíritu de Dios. Entonces, una cosa que está muy poco valorado ahora, ¿no? Leer la palabra de Dios. Digamos, a lo mejor sabemos que es importante, ¿no? Pero escuchamos más otras palabras, otra información, que la palabra que realmente nos puede llenar, dar vida, dar esa estatura, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que dice San Pablo, ¿no? En la carta a los Efesios, ¿no? Llegar a la estatura de Cristo, al hombre perfecto, a lo que Dios quiere, ¿no? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, o sea, que lleguemos a la santidad de Dios. O sea, que todo lo que nosotros nos podamos estar empeñando en información, en cosas, no sé, novedosas, si no tiene el contenido divino, se queda en una vanidad, en una cosa que no nos va a servir para nada, ¿no? Va a llenar un algo o va a ocupar un tiempo que no te va a servir para nada. Y entonces lo indispensable es que descubras que escuchando la palabra de Dios vas a llegar poco a poco o la velocidad que Dios quiera, pero que vas a llegar a esa estatura de Jesucristo, tener el mismo espíritu de Jesucristo para amar como Él ama. Entonces dice, el justo vive de la fe. Esto lo dice también San Pablo, ¿no? Dice, el justo vive de la fe y la fe viene por la predicación de la palabra de Dios. O sea, todo está ligado, ¿no? Tú vives, tu alma, tu ser cristiano vive porque recibes ese alimento, ¿no? Tú vives de la fe y esa fe, si no es alimentada por la palabra de Dios, se muere. Si tú
estás ligado, ¿no?, a la palabra de Dios, tienes contacto asiduo con la palabra de Dios, vas recibiendo el alimento que te va a ir fortificando. No estamos llamados, lo digo muchas veces en la predicación, a quedarnos como una plantita que le llamo yo el césped, ¿no? Como césped que nunca da fruto, ¿no? No, estamos llamados a que un día salga una espiga y después de esa espiga salgan unos granos y de esos granos salga un fruto que está llamado a otra vez a entregarse, ¿no? Por eso cuando nosotros, digamos, perdemos de vista estas cosas, ¿no? Digamos, damos más importancia. Pues yo qué sé, vamos a ver el Marca, vamos a ver la Vanguardia o el ABC, lo que sea, ¿no? A ponernos a informarnos de palabras que no son divinas, pues te digo yo, ¿no? No, este crecimiento pues no se da, o se da muy poco, o te queda siempre igual, ¿no? Como a veces siempre dices, es que siempre estoy con lo mismo, ¿no? Dice, pues, pero tú ¿cómo te alimentas? ¿Cómo te alimentas? ¿Cuál es tu fuente de alimento? Vas a la misa, vale, pero tu oído está formado para escuchar esa palabra y que se incorpore en tu ser. Pues entonces, para continuar un poquito, eh, cuando dice la palabra, ¿no? Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. O sea, el pan está bien, pero si no tienes esa palabra de Dios, que la palabra es, al final, descubrir que Dios te está hablando y te está indicando una voluntad, ¿no? Su voluntad. Te está diciendo, si vas por aquí, ahí tendrás vida. Si ahora haces esto, tendrás vida. Y si ahora la misma palabra tiene una potencia, ¿no? Una potencia que te lleva a hacerlo. Si solo fuera que, bueno, vas diciendo cosas y al final la fuerza viene de ti y no dice, no, la misma palabra, como está impulsada por el Espíritu Santo, tiene una fuerza para moverte a hacerlo, ¿no? Jesucristo llegará un momento y dice, quien quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Y dice, pues, tío, pues yo no tengo, no puedo, yo no puedo, me veo que para mí la cruz me aplasta, para mí el dejar ¿sabes? De pensar en mí mismo no puedo, estoy siempre pensando en mí. ¿Cómo se hace eso? Lo está diciendo el Señor porque te dará una fuerza también para salir de eso. Si no fuese así, pues nos está poniendo, como dice, una losa y de aquí a ver quién puede seguir a Cristo, ¿no? Entonces la misma palabra te da una fuerza y dice, no solo de pan vive el hombre, dice, cuando tú conoces la palabra, cuando tú vas escuchando esa palabra, te va formando, vas conociendo a Cristo, dice San Jerónimo, ¿no? Desconocer la palabra es desconocer a Cristo. Cuando tú vas conociendo la palabra, cada vez vas conociendo más a Cristo. Y este Cristo no es un conocimiento intelectual, es que lo vas conociendo y tu corazón se va haciendo como el suyo. Todo es como te vas acercando a las cosas de Dios y las cosas de Dios se te pegan a ti, o sea, Dios te va transformando, ¿no? Dice que cuando eh, otro versículo del Evangelio dice que nuestros pensamientos no son los de Dios, nuestros caminos no son los de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos con nuestra vista fija a lo que Dios dice, a su palabra, a la escritura, puedes decir, ¿no? Pero cuando hay que diferenciar, ¿no? La escritura contiene palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios, ¿no? Y cuando tú tienes la escucha a la palabra de Dios, que es lo que lees y lo que te dice, lo que lees y lo que dice, que siempre varía, ¿no? A veces una cosa nunca te ha dicho nada, pero en un momento determinado ese versículo es que te está hablando justamente de ti. Eso mismo decía, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, entiendes que muchos de tus pensamientos no eran correctos, o sea, te van guiando. Mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, escuchas la palabra de Dios, tienes contacto asiduo con Él, entonces tus caminos empiezan a ser sus caminos. Tus pensamientos
empiezan a ser los suyos. Es en este punto donde el Señor nos va transformando la mente, ¿no? Dice San Pablo, ¿no? No os acomodéis o no os hagáis al pensamiento de este mundo, sino iros transformando con la renovación del Espíritu, ¿no? Va renovando vuestra mente. En eso se produce este cambio. Cuando nosotros ponemos ya no es por obra simplemente, sino que tú ves que necesitas escuchar esa palabra. Ves que en la escucha atenta se va a producir se va a producir la vida. Se dice así, ¿no? Cada vez que tú acoges la palabra de Dios, es como le estás diciendo, como María responde al ángel, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. O sea, al final le estás diciendo, te dejo actuar. Siempre, siempre, Señor, va a pedir permiso. Siempre te va a ofrecer, dice, mira, aquí está la vida, pero ¿la quieres o no la quieres? Siempre todo esto, en las cosas de la fe, Dios nunca te va a meter ahí, vamos a meterle un embudo y ahora, para que sea santo, ¡raca! No, siempre te va a preguntar, siempre te va a decir, te lo va a exponer y te ves, esta es la verdad. ¿Quieres? Y cuando tú dices sí, va habiendo un cambio en ti. Tu alma se va transformando. Tus pensamientos empiezan a ser los de Dios. Tus caminos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven, ¿no? Cuando aún estaba pues, en el instituto, tal. Aunque yo era de familia de iglesia y yo iba a la misa y tenía mis celebraciones con la parroquia y tal, pero yo no era capaz de dejar de hacer también lo que hacían mis compañeros. Y yo pensaba muchas cosas y dice, ¿y esto por qué es pecado? ¿Y esto por qué? ¿No? Cuando he tenido más contacto con la palabra de Dios, he entendido muchas de las cosas que la masturbación o el aborto o estas cosas que siempre, digamos que al ojo normal humano, pues dice, pues a ver, pues un par de células o yo qué sé, o esto es, al final es antiestrés, ¿no? Y dices, bueno, pues eso es la visión superficial. Tus caminos, tus pensamientos no son los míos. Yo, cuando recibes esa palabra, ¿no? Dice, no, es que esto es mucho más profundo. Esto tiene una realidad mucho más profunda. Cuando has profundizado en la palabra de Dios, eso te lleva al cambio de mentalidad. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto nos pasa a muchos cristianos, ¿no? Como tenemos poco contacto con la palabra de Dios, a veces simplemente que hacemos cosas, pero sin saber por qué, no llegamos al centro. Entonces esa palabra de Dios que transforma, no lo tenemos. Entonces, muchas cosas que se están poniendo de moda, pues decimos, ¿por qué no? ¿No? Pues claro, hay que cambiar, hay que renovar la iglesia, como dice, y se tiene que hacer a estos tiempos. Y dice, pero vigila, porque a lo mejor lo que se te está pasando es que tienes la mentalidad más de este mundo que el pensamiento de Dios. Bueno, pasamos un paso más adelante. La importancia, ¿no? De que cuanto más lees y meditas las palabras de Dios, más te vas a ir haciendo al pensamiento de Dios. Eso debería ser nuestro pan de cada día. Y te danos hoy el pan cotidiano, ¿no? Danos el pan nuestro de cada día. Y dice, si tú no tienes esa escucha, vamos a decir, se recomienda, ¿no? Que por lo menos leas un poquito la escritura. Es verdad que si vas a misa cada día ya estás recibiendo escritura, ya estás recibiendo palabra de Dios. Si por lo que sea pues rezas las laudes o tienes momentos de que coges la escritura y dices, vamos a hablar o dejar que la palabra me hable. Pues eso va alimentando tu espíritu y va transformándolo. Desde ya los primeros siglos, cuando apareció el monacato, ¿no? San Pacomio, uno de los primeros que empezó pues se fue al desierto y empezó unos cuantos a hacer como comunidad, ¿no? Decía en su regla, dice, que todos aprendan a leer y que por lo menos se aprendan uno de los evangelios, ¿no? Uno de, el Evangelio de San Lucas o el Evangelio de San Marcos, ¿no?
veía tan importante que aprendiesen la palabra, y dice, y que todos los días rumien la palabra de Dios. Le llama así, ¿no? Rumiar. No significa, vamos a leernos 4 capítulos. No, no, dice, cógete un versículo y rúmialo. Todo el día, esta palabra, ¿no? No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y eso, rumiándolo, cada vez vas como dices, sacando enjundia, vas viendo que tiene profundidad y que afecta toda la vida, ¿no? Imagínate, es que te das cuenta que eso lo vives y ya no estás más tan preocupado en la comida o en, yo qué sé, en tenerlo todo asegurado, ¿no? Es decir, sino escuchar y decir, ¿qué es lo que quiere Dios ahora? ¿Qué es lo que quiere? Porque esa palabra, a mí me va a ayudar. Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo como un ejemplo. Pues lo veía San Pacomio como importantísimo, importantísimo. Como decía San Jerónimo, ¿no? Si no conoces la Escritura, no conoces a Cristo. Después San Benito, ¿no? Que también toda la cultura que tenemos, pues gracias a los monasterios que conservaron toda la cultura, también greco-romana y todo, ¿no? Bueno, pues él decía, en su regla tiene escrito, que tengan todos largos ratos de lectura meditada. Y aquí decía, palabra de Dios, y palabra de Dios es la vida de los santos, ¿no? Palabra de Dios encarnada. ¿Cómo han vivido los santos? Dice, pues que tengan largos ratos de lectura meditada. Y todo eso porque saben que eso acrecienta el alma, y sabemos por la historia y todo que los monjes pues tenían una estatura a nivel espiritual grandísima solo por la lectura de la palabra de Dios, solo por estar escuchando. La palabra de Dios da sabiduría, te da discernimiento, te hace, al final, vamos a decirlo así, ¿no? Es como un poder extra, porque cuando no sabes, o yo qué sé, puedes saber muchas cosas de las cosas humanas, pero las cosas que son de la vida de verdad, que afectan a esta vida y a la que viene, pues cuando uno está versado en eso, tiene poder, tiene autoridad. O sea, un monje, la gente, todo el mundo le venía a pedir una palabra, un discernimiento, ¿no? Los padres mismos del desierto, ¿no? La gente dejaba y se iba a kilómetros a que le diese una palabra. Pues el Señor les concedía, porque estaban tan impregnados de palabra de Dios, les concedía dones sobrenaturales, leer el corazón, sabían el significado profundo, ¿no? A lo mejor le decía, es que tú estás, no puedes servir a Dios y el dinero, ¿no? Y que tú estás enganchado al dinero ahora. Pues le da una palabra y de repente es verdad, tienes razón. Si no se lo llega a iluminar, pues no se entera. Lo mismo, después San Juan Crisóstomo, porque tú podrías decir ahora, no, bueno, pues eso para los monjes y a mí que me den. Pues no, aquí dice, San Juan Crisóstomo dice, también los laicos necesitan tener contacto con la palabra de Dios. Porque dice, están más necesitados los laicos que los monjes. Porque están en el mundo. Entonces el influjo de las modas, de los pensamientos del mundo, ¿no? La vanidad de la vida. Si uno no tiene el discernimiento que da la palabra de Dios, pues, como dice, ¿no? La sal pierde su sabor. Se vuelve como todo lo demás, soso. Pues insistía, ¿no? Que esto es también para los laicos. Se llama palabra de Dios, es, en latín, dice aquí, instrumenta virtutem. Es un instrumento para la virtud. Transforma al hombre, lo dignifica, le da la estatura a lo que hemos sido llamados, ¿no? Hijos de Dios. ¿Qué es hijo de Dios? ¿Te lo has planteado alguna vez? Pues los hijos de Dios se parecen a su padre. Si tú tienes esta formación que te da la misma palabra de Dios, que te va acrecentando, pues tú vas haciendo obras como las obras de Dios. Amas, perdonas, tienes misericordia. Todos los atributos de Dios se reflejan en ti. Por eso dice, instrumento para la virtud.
La palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar la mente y mover el corazón. Esto es un poder tremendo. Imagínate, ahora que estamos en este tiempo de pandemia y todo eso, y que pues, muchas decisiones que vemos del gobierno dicen, pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la cabeza, no? ¿Qué tienen en la cabeza para decir así o asá, no? Dice, pues imagínate que les toca una palabra de Dios. Dice, le cambia, ilumina su mente y les cambia el corazón. Yo muchas veces rezo, dice el Señor, tú puedes hacer que se conviertan, o sea, que les hagas ver de repente un momento, ¡pam! Y dice, pues la palabra de Dios tiene esta capacidad de transformar totalmente una persona porque le ilumina la mente y le mueve el corazón. Y le hace vivir de otra manera. ¿Cuántos de, no sé, no os conozco a muchos, ¿no? Pero algunos sin alguna cara conozco por ahí. Dice, pero gracias a la palabra de Dios, ¿cómo ha cambiado vuestras vidas? Las ha movido. Si iban hacia esa dirección, ¿no? Y a lo mejor conocéis a compañeros vuestros, ¿no? Que de años atrás dicen que han seguido esa dirección y dicen, mira, si yo a mí no me hubiese llamado del Señor con esa palabra, yo seguía ese camino. Ahora yo estaría ahí, en eso. A veces el mundo de las drogas, a veces el mundo de la prostitución, a veces el mundo de simplemente de nada, ¿no? No, ni chiche ni limoná. Pero dice, lo digo por el poder que tiene la palabra, que mueve la mente y mueve el corazón. Te corrige la palabra y te anima. Te ayuda a querer ser santo. ¿Os habéis planteado eso? Yo lo digo a veces también en la predicación, ¿no? Dice, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, pero tú quieres ser santo, y dices, no, yo esto es una... A ver, la santidad es... Dice, pues mira, que no quieras ser santo es pecado. Ahora que no lo seas, eso ya no. Pero si, pero si tú ya desde el principio dices, yo no quiero ser santo, pues dice, ya estás frustrando el plan de Dios. Dice, pues si Dios quiere, te está llamando para la santidad, y dice, no, a mí no, busca a otro. Dice, pues ahí ya estás cerrando la gracia de Dios. Que no lo seas, pues quiere decir que aún estás en camino, ¿no? Pero el Señor te llama. Y cuanto más dejes que la palabra de Dios te vaya transformando, más cerca está el que tú seas santo. Dice que nadie que no sea santo entra en el cielo, o sea que ya nos daremos, ya, como dice, si no nos hacemos santos aquí, pues que sea en el purgatorio. Pero bueno, continuamos, dice, importancia que hay de elegir qué es lo que lees. Porque es verdad que, como he dicho antes, ¿no? La palabra de Dios está en la Biblia, pero también puedes recibir palabra de Dios, lo que Dios vaya poniendo en tu corazón a través de libros, buenos libros, ¿no? Puede ser de santos o de espiritualidad o algo que te lleve a amar más a Dios. Y de todo eso, si eliges bien, te harán crecer. Si no eliges bien, te va a pasar como pues, un niño pequeño, imagínate, ¿no? A ti te gusta, pues, yo qué sé, las novelas de donde ahí muera hasta el apuntador, ¿no? A ti te gustan esas, y tú todos los días a leer esas, Te pasa como un niño pequeño que le gustan las chuches y estaría todo el día comiendo chuches. Tú necesitas de un alimento que te lleve a, a crecer. O sea, cosa sana, alimento sano. Igual que no comes cualquier cosa, ahora que se lleva mucho la dietética, ¿no? Pues a nivel de cuerpo, pues dice, pues si me como mucho, demasiado carbohidratos, pues voy a acabar pues como una foca, ¿no? Pero si, y a nivel del espíritu, ¿sabes elegir qué es lo que comes? Normalmente lo que hacemos es que leemos de todo, pero nada sustancial. Y en esto de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere meter en tu alma, dice, no es tanto en cantidad, sino en calidad.
no leer mucho. No estar, dices, mira, me leí de la Biblia. ¿Y qué? Yo puedo decir, yo no me he leído toda la Biblia. Seguro que hay algún capítulo que no lo he leído, ¿verdad? En el camino neocatecumenal, pues utilizamos mucho la Biblia. Pero a veces yo digo, ay, esto creo que no lo he leído nunca. Yo no he hecho de esto, me voy a hacer para que diga que me he leído la Biblia. Si da igual, eso es vanidad de vanidades. La cuestión es que lo que hayas leído haya entrado en el corazón. Lo haya tocado, lo haya puesto en movimiento, como he dicho antes, ¿no? Que ilumine la mente y que mueva el corazón. Y lo decía esto, a ver, así, porque si hoy en día pues le damos mucha, o sea, hay mucha información, mucha. O sea, ahora que nos llegan WhatsApp, ¿no? Ahora ya haces visto, que has leído un poco por encima y ya lo has pasado, ¿no? ¿Cuántas cosas que tenían de menos tiempo atrás, pero le sacaban el jugo a tope? La palabra de Dios. Mira, los santos, San Ignacio de Loyola, ¿sabéis? En su tiempo, ellos transformaron la sociedad. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisieux, o sea, ¿sabéis cuántos libros tenían? La Biblia y la invitación a Cristo. Con eso bastaba. Nosotros ahora tenemos pues un montón, puedes decir pues la, la Filocalia, la Biblia, pero también tengo ahí el de Tolkien y el de no sé qué, tengo 1000 cosas, pero ¿cuántas de esas realmente transforman mi vida? O las leo de manera que sea profundo, o sea, que quede grabado en mí. Pues, por lo que decía, ¿no? Mm, mayor, mejor, mayor calidad que cantidad. Y después, mejor que haya profundidad que no extensión. Eh, los santos padres decían así, ¿no? Masticatio y rumiatio. O sea, es masticar la palabra de Dios, ¿no? Tener, tener, tenerlo tiempo, ¿no? Eso va entrando en lo profundo y hace que la palabra esa se transforme en vida. Porque al final, ¿qué es lo que va a quedar? Los tantos libros que te hayas leído o lo que haya transformado tu vida, ¿no? Imagínate que tú, pues, tu idea inicial, pues, era, pues, yo no me caso, pues, porque, pues, hoy en día, pues, el casarse no vale la pena, y además con el futuro que hay, ¿no? Estos pensamientos que están, que están muy metidos en la sociedad, ¿no? Y de, ¿para qué vamos a traer un niño al mundo que va a sufrir, ¿no? ¿Para qué, no? Pero imagínate que la palabra de Dios te toca. Y dice, no, así aquí está para dar vida. ¿Para qué estoy aquí? Y mi madre, que siempre tiene el resumen de la vida, dice, pues si, chica, dice, aquí no pierdas el tiempo, si aquí estamos para dar la vida. ¿Qué es lo que va a quedar? Lo que tú hayas dado de tu vida. Pues si una palabra que ha tocado tu corazón, que ha profundizado, que la has profundizado, ¿no? Que ha sido de calidad y profundidad, ha movido tu vida hacia lo que es bueno, lo perfecto, lo que Dios quiere, ¿no? La voluntad de Dios, que es siempre lo más perfecto. Pues eso es lo que va a quedar, no que te hayas leído 1000 libros. He entrado tantísimas palabras por una oreja y has salido por la otra. Eso no. Por eso no. Dice, mejor calidad que cantidad. Mejor profundidad que extensión. Y os he dicho ya algún ejemplo de los santos, ¿no? Pero ellos eran personas que influyeron en su tiempo. Y ellos acabaron siendo como un indicador de la verdad, ¿no? Como una brújula que indicaban el norte. Hasta hoy, muchos de sus escritos nos dicen dónde está el norte. Yo cuando me leí Santa Teresa de Ávila, el libro de la vida, me quedé sorprendido, porque a mí siempre me habían dicho, bueno, estos son los místicos, esto pues, para los místicos, pues cuando me puse a leer, dice, pero si esto es para todos. Es un mensaje que es para todos, te das cuenta y dice, si así deberíamos vivir nosotros, siempre con esa disposición y escuchando a Dios así y ir profundizando en la oración, bueno, tantas cosas, ¿no? A decir que dejan una huella, ellos con pocas herramientas, con pocos textos, pero con calidad,
con profundidad y transforman una sociedad. Estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Cómo amar como amó Cristo? ¿Cómo podemos amar nosotros como Dios ama? Pues en la profundidad, cuando dejamos que esta palabra de Dios toque, ¿no? Y lo he dicho antes también, ¿no? La palabra de Dios nos invita cada día, nos va poniendo en movimiento, porque hay una tendencia de nuestro cuerpo, o sea, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra psique, pues a estancarnos, por ejemplo, ¿no? Por las mañanas, en las laudes, siempre se propone este salmo. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. ¿Por qué nos lo dice eso? Pues porque tenemos la tendencia a endurecer el corazón. Dice, basta de escuchar la voz del Señor. Hoy no escucho nada. Hoy voy a ir a mi bola. Y dice, pero no sabes que si hoy dejas de escuchar la voz del Señor, vas a ir por ese otro lado, que va al barranco. Pues escuchas la voz de Dios y te lleva hacia el buen camino, el camino de la vida. Timoteo, San Pablo cuando habla a Timoteo le dice, mira, la palabra de Dios, la escritura dice, te puede ayudar para a darte una sabiduría que lleva a la salvación. Toda escritura es buena, dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para llevarte a buen fin, ¿no? A la salvación. Así para que veáis la palabra de Dios ahora como algo práctico. Esto es, digamos, para que veáis la importancia que quede en vosotros la palabra que leéis como algo profundo. Y digo, que es palabra de la Escritura, pero también palabras donde hay calidad, ¿no? O sea, sabes que está la verdad escrita, ¿no? Porque son cosas que han vivido los santos, porque son escritos espirituales que están impregnados de palabra de Dios. Todo eso, lo importante es que penetra tu corazón, porque lo pondrá en movimiento. Ahora decía yo, como algo práctico, ¿no? Sabéis que con solo 30 minutos, ¿no? A partir de los 30 minutos, que tú tengas una lectura meditada, ya os he dicho, no hace falta que leáis mucho, sino lectura meditada de la palabra de Dios, tenéis indulgencia plenaria. La Iglesia en 1986 sacó el manual de indulgencias y dijo, mira, ahora todos los que lean por lo menos media hora la palabra de Dios tienen indulgencia plenaria. Que significa, ¿no? que tu alma, lo que se aplica la indulgencia, ¿no? El perdón de toda pena de pecado, o sea, todas las consecuencias de tus pecados. Cuando has hecho la confesión, siempre puede quedar la pena, ¿no? Que es la deformación de tu alma que tiende otra vez a pecar de lo mismo, ¿no? Pues dice, se te concede eso. O sea, pues si somos un poco listos, te dice, voy a poner por lo menos media horita al día. Para que yo viva siempre así. Mira, indulgencia plenaria. Siempre sé que voy a tropezar. Indulgencia plenaria. Una cosa práctica. Después, a veces no sabes cómo elegir algo, ¿no? O qué quiere decirme el Señor con esto. Sobre una situación, sobre tu vocación, sobre, no sé, una situación que haya pasado. San Francisco tenía esta técnica. Dice que abría la escritura, primero haciendo una oración, siempre, ¿no? Para que sea el Señor que lo haga, no tú. Abría 3 veces la palabra de Dios. Y de esas 3, miraba y dice, una idea, algo que le hiciese ver qué es lo que hablaba Dios, qué es lo que quiere. Dice, porque Señor, yo quiero seguir tus huellas, pero a veces no me entero muy bien. En el camino solo lo hacemos una vez, ¿no? Pero a veces dice, pues sí, ha hablado bien, pero otras no te enteras de nada. Cuando lo haces 3 veces, digo, te queda una palabra clara de lo que Dios está indicando. Para que tú quieres guiar tu vida por las huellas de Dios, utiliza eso. Yo sé que muchas personas, yo mismo, ¿no? En muchas situaciones que no sabía, pues siempre vas con la voluntad de querer hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces no tienes ni idea, ¿no? Y te voy a abrir al azar, le pides al Señor, abres 3 veces y te digo, es que las 3 y están hablando de lo mismo. O
esto lleva a esto y es continuado, ¿no? O sea, Dios realmente habla a través de la palabra de Dios en tu vida concreta. Descubrir esto es darte cuenta que la palabra de Dios, la escritura, o cualquier otra escritura donde esté impregnada la palabra de Dios, es tridimensional. No es algo como dice, bueno, siempre es lo mismo, siempre dice lo mismo. Siempre... No, es que está hablando siempre, siempre algo nuevo para tu vida, actualizado. Y cuando eso lo descubres, dices, pues claro que estamos siguiendo a un Dios que está vivo, no una idea, no una creencia así como etérea, ¿no? Algo concreto que habla a tu misma vida. Después, una herramienta o vamos a decir así, un modo de, de crecer en este conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere, lo que se llama la scrutatio o la lectio divina, ¿no? Tú coges unos textos, sobre todo en la Biblia de Jerusalén, y dices, pues voy a escrutar este pedazo de aquí. Y dice, tiene 3 o 4 versículos, o puede ser un solo versículo, pero en los laterales suele haber paralelos, es decir, otras citas que te llevan a otros lugares de la Biblia, ¿no? Y siguiendo eso, y siempre en un clima de oración, tú vas viendo que el Señor te va hablando a tu vida. Estás teniendo un diálogo con Dios. Y de una escrutación de esas puedes llegar. Yo cuando estaba en el tiempo llamamos el preseminario, ¿no? Antes de ir al seminario, todas las palabras me hablaban, dice, déjalo todo, vende tus bienes y dáselo a los pobres, ¿no? Me venían todas palabras y dice, pues aquí me estaba diciendo clarísimo. Además, sientes como un fuego, ¿no? Dices que eso que estoy leyendo me está hablando a mí y lo creo y lo quiero. Y todo eso, ya te digo, palabra tras palabra mueve tu vida. Y al final me ves aquí, ¿no? Yo que siempre lo digo cuando doy mi experiencia. Digo, yo era el que me metía con mis hermanos diciendo, tú vas a ser cura, tú vas a ser monja, tú vas a... Y mírame a mí, ahora voy siendo sacerdote, ¿no? Pues bien, hermanos, no sé, creo que no me he dejado nada o alguna cosilla, pero sobre todo que tengáis claro, ¿no? La potencia que tiene la palabra, que es necesaria, es indispensable. Es como uno de los, no sé, llamamos un trípode, ¿no? Le quitas una pata, pues no te va a aguantar nunca. Pues en nuestra vida, que es verdad que a lo mejor hemos tenido experiencias muy áridas de la palabra de Dios, porque a lo mejor nos hemos querido leer la Biblia, empezando por el Antiguo Testamento, y cuando ha empezado ahí a matanzas y violaciones y todo, dice, ¿y esto es la palabra de Dios? Madre mía. Pues por esa mala experiencia, pues ahora pues no lees la palabra de Dios. Pero cuando ves que tiene potencia, yo os recomiendo eso. Si queréis empezar a leer la escritura con sentido y con cosas, empieza. Como los evangelios los tienes como más conocidos, pero empieza a leer las cartas de San Pablo. Con tranquilidad, no hace falta, dice, voy a leer 1 o 2 cartas. No, trocitos pequeños. Y vas a ver cómo dice, va creciendo como un fuego. Y también el lenguaje cada vez lo vas entendiendo más, ¿no? Y dices, joder, pues está hablando de cosas de hoy. De hoy. Esto hace ya más de 2000 años. Cosas actualísimas, porque siempre está hablando de la verdad. Y la verdad nunca cambia. Aunque a veces parece, ¿no? Pero la verdad nunca cambia. Pues nada, hermanos, esto era, espero que sea de ayuda y que tengáis celo para leer la palabra divina. Bueno, muy bien. Muchas gracias. A ver, tenemos preguntas. Entonces, una de estas es, ¿cómo hacemos para que la palabra de Dios entre en el corazón? Lo primero de todo, que ya lo he dicho, es la disposición. O sea, si tú quieres, el Señor va a meter en tu corazón su palabra. Esto que he dicho que da vida, ¿no? Tú quieres interiorizarla, pues tendrás, tu escucha primero será atenta. Es verdad también que hay momentos de sequía, de sequedad, que parece como que nada te toca, ¿no? También el Señor está trabajando de un modo que tú no te estás enterando, ¿no? Las sequedades van muy bien porque cuando de repente el Señor abre un poco el grifo, te sale un agradecimiento
te sale una bendición y dices, esto no es mío, ¿eh? Porque yo era un zoquete para la palabra de Dios, pero de repente es que ahora entiendo. A mí me ha pasado momentos así, como que de repente una palabra y todo, o sea, mira, una palabra que a mí me ha tocado y me ha marcado del ministerio es esta de, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí, ese da fruto. Y yo esto me quedó tan grabado porque dice, entendí, dice, pero si al final no se trata de hacer obras buenas, sino de estar unido a Jesucristo, buscar estar siempre unido a Él, tener como relación, ¿no? Cuando tienes relación estás unido a Él. Dos personas se hacen uno cuando se aman, ¿no? Pues eso, pues relación de amor. Pues eso, ¿no? Simplemente con la escucha atenta y la gracia de Dios que te va a venir. Dios quiere, es el primer interesado que quiere que tú, es que esta palabra toque tu corazón. Vale, muy bien. Hay otra pregunta de si hay algún orden recomendado para leer la Biblia. Lo que te decía yo, como experiencia, primero los evangelios, porque es lo principal, ¿no? Pero como los evangelios normalmente ya los sabemos, si tenemos una frecuencia de ir a misa o pues, digamos, llevas, digamos, tu familia y todo, pues ya estaba en la iglesia, pues si ya eso ya lo tenías, pues las cartas de San Pablo. Cartas de San Pablo, verás que te enamorarán. Y querrás decir, yo quiero eso, y es que yo quiero vivir así, con ese celo, como vivió San Pablo, que habla de Jesucristo como realmente sí, como que está enamorado. Entonces, todo eso acrecienta también las ganas de seguir a Cristo más, con más fuerza, ¿no? Con más empeño. Vale. Otra es sobre el Antiguo Testamento, o sea, cómo podemos interpretar con qué visión o cómo hacemos con el Antiguo Testamento. Sí, eso siempre hay primero que hay un lenguaje, ¿no? Eh, Siempre dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo parecen diferentes. Dicen, no, no, lo que pasa es que hay una progresión en la misma revelación, ¿no? Igual que en los primeros escritos de la Biblia, pues no creían o no pensaban que existiese el cielo, ¿no? Es una revelación que viene más adelante, ¿no? En algunos salmos dice, no, pero en el lugar de los muertos nadie te alaba, ¿no? Nadie te bendice. Y dice, joder, entonces, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues lo mismo, ¿no? Cuando uno conoce que hay una historia, o sea, que el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo. Al final, todo lo que se recoge en la historia de un pueblo. Cuando ya esté todo eso, que aún era difuso, no se entendía, ¿no? Era como muy, muy vago, se complementa con el nuevo, ¿no? Dice, todo esto era para preparar a Jesucristo, la venida de Jesucristo. Pero cuando ya has conocido a Jesucristo, entonces te lleva a descubrir eso como con una luz nueva. Entonces, muchos textos, cuando tú has conocido también que hay una historia, que el pueblo de Israel pues pasa por diferentes etapas, ya te vas enterando. A mí un curso que me gustó mucho, no sé si conocéis, el padre es un dominico, Vicente Borragán. Él tiene un curso que está colgado en internet, si lo buscáis así, Vicente Borragán, tiene un curso de Biblia que te lo desmenuza todo y entonces te ayuda primero, amor a querer leer la escritura y después a entender el Antiguo Testamento. Muchos libros, como creemos que, bueno, como están puestos los primeros, pues son los primeros, y dicen, no, no, no es así. El Génesis está el primero, pero no se escribió el primero. O sea, antes hay toda una historia. Antes han sucedido muchas cosas, ¿no? Pues él te va explicando los hechos históricos y entonces los libros que van apareciendo. Entonces te dan cuenta, por eso hablan así, por eso son tan duros, o por eso pasan cosas tan horribles, ¿no? Pues uno entiende, ¿no? Por eso yo os recomiendo que busquéis y una vez entiendes el contexto histórico, también entiendes los libros. Vale. Con respecto a eso nos preguntan si no hay un desfase cultural entre pues, lo que leemos, que como fue hace muchos años, y el hoy.
Pues lo que os digo sobre todo del lenguaje, ¿no? Como se utilizan, las nuevas traducciones intentan llevarlo al lenguaje de hoy, ¿no? Pero el contenido, como os he dicho, ¿no? La verdad no cambia, ¿no? Pueden haber modas, pueden haber cosas que hayan cambiado en nuestros días, pero viendo la profundidad de los textos, o sea, hay textos, por ejemplo, que son muy discutidos, ¿no? Cuando dice, mujeres, someteos a vuestros maridos, ¿no? Y dice, ya todo, ¡ah! ¡Ah! Ya está el machismo, ¿no? Dice, pero espérate, que no has acabado. Lee el siguiente verso. Dice, hombres, amad a vuestros maridos como Cristo ha amado a su iglesia. O sea, es peor. Se dice, muere por tu mujer. O sea, estamos eh, viendo que lo que es verdad no va a cambiar nunca. Nunca. Hay que entenderlo y no hay que, como dicen, juzgar ya directamente, ¿no? Hay algunos textos que puedes decir, ¿no? Pues hay, San Pablo dice, la mujer que no hable en las asambleas, ¿no? Dice, bueno, ahí sí que dice, pues esto es un contexto cultural, porque en el pueblo judío, pues la mujer no hablaba en las asambleas. Ahora después eso ya se ha cambiado, pues ahora hablan, ya está. Y siempre ha habido casos eh, excepcionales, ¿no? Hay muchas santas que el Señor les ha revestido con un discernimiento tan grande que la que le hacían hablar era a ella, ¿no? Hace poco celebramos Santa Catalina de Siena, ¿no? Pues a ella pues, hacía cosas que ni hoy una mujer podría hacer, ¿sabes? Porque el Señor le había dado un discernimiento. Cuando se ve el discernimiento, pues se rompen muchas normas, ¿no? Muchas de las cosas que son más bien culturales o lo que sea, bueno, más o menos se entiende, ¿no? Que si son cosas fundamentales de la fe, la verdad no cambia. Vale, otra pregunta. ¿Se necesita alguna preparación para poder entender la Biblia? Pues la preparación es lo que he dicho antes, un poquito conocimiento histórico del pueblo de Israel. ¿Eh? Muy importante, porque si no es como que queda todo colgado, porque es la historia de un pueblo y que ha recibido unas promesas, ¿no? De que Dios les iba a bendecir y que un día, pues él mismo iba a visitar a su pueblo, ¿no? O sea, iba a estar en medio de ellos. Si no sabemos esos mínimos, pues quedan palabras como falta mucha profundidad. Cuando yo escuchaba a este hombre, el padre Vicente Borragán, él dice, aún no hemos, o sea, muchas cosas se han perdido de saber, o sea, del profeta Isaías. Muchas cosas que dice no tenemos ni idea de por qué lo dice. Porque es tan importante saber el contexto histórico, saber en qué circunstancias se está viviendo o a qué se está refiriendo. Muchas parábolas, o vamos a decir, figuras que utiliza, son para nosotros desconocidas, pero digamos no llega hasta el punto de que no nos enteremos de nada. Pero sí que es verdad que es muy importante que sepamos el contexto histórico, conocer la historia del pueblo. Otra. La Virgen nos indica en sus mensajes la importancia de tener la Biblia en las familias, de tenerla en un lugar visible y de leerla y compartirla en familia. Pero ¿cómo hacer para que la familia se interese por leerla? Ay, es una buena... Me gusta que me haga esa pregunta. No, al final yo os digo una cosa, que lo que yo he vivido en mi familia, ¿no? Que a mí, ¿por qué me ha interesado después no solo la escritura, sino lo que es lo referente a la fe, ¿no? Porque lo que han vivido mis padres, como ellos siempre me han contado cómo han vivido, pues que Dios ha actuado aquí, que ha pasado aquello, otro, ¿no? O sea, he visto un Dios que no estaba en teoría, ¿no? Sino estaba en la misma vida. Entonces yo digo, pues aunque he tenido mis decisiones de decir, bueno, a mí eso son cosas de mis padres y he hecho mi vida, pero después me he acordado. Y eso, mira, Dios actuó ahí y tal. Y hoy se puede decir que yo, gracias a todo aquello, pues he llegado al lugar donde estoy. O sea que es muy importante que los mismos padres
vivan lo que creen. Si no, les estás dando como una catequesis contraria, ¿no? Como diciendo, bueno, pues el libro este es una teoría muy bonita, pero no llega a mis padres, ¿no? ¿Para qué me va a servir a mí? Vale, muy bien. Otra es, ¿cómo hacemos para poder transmitir la palabra de Dios a otros si se nos dificulta? Sí, va muy enraizada con lo mismo, Sí. ¿no? Siempre, una frase que escuché también de un predicador, alguien que lo decía, ¿no? Dice, cuando tú vives la palabra, cuando tú la vives, te van a decir esto, dice, no hace falta que me digas nada, que tu forma de vivir grita tanto que ya que con eso ya me basta. O sea, la palabra es ya cuando ya ha sido la otra persona iluminada, entre comillas, ¿no? Por tu modo de vivir. ¿Quién te va a escuchar si tú haces totalmente lo que predicas? No va a escuchar nadie. Y además que se nota en tu lenguaje, en tu forma de hablar, ¿no? Cuando vas metiendo cuadrículas o vas diciendo cosas teóricas a cuando las dices que están vividas. Es que eh, la gente tiene este sentimiento o esta percepción. Lo que está diciendo se lo cree, lo vive. Ahora, cuando no, dice esto, ya cambia de canal, dice, cambia de canal, venga, otra cosa. Es eso. Vale. Hay otra pregunta. Si la palabra de Dios nos habla a todos. Exacto, sí. La palabra de Dios tiene esta potencia, ¿no? Está hecha para el hombre. El, el mismo, el mismo Jesucristo, que es la palabra de Dios, ¿no? Viene para salvar a la humanidad. Y decir que viene a hablar a la humanidad, viene a darle ese contenido que no puede tener el mismo hombre. Entonces, cuando decimos Dios, yo digo, la palabra de Dios es para todos, pues claro, porque es que ahí está tu salvación. Me decían cuando estaba en el seminario, ¿no? Y escribe aquí en las primeras páginas, que tiene alguna página en blanco, y pone aquí, dice, toda la verdad necesaria para salvarse. Para todos. Vale. Otra pregunta. ¿Solamente los teólogos pueden interpretar bien la Biblia? La verdad es que la teología eh, no da la interpretación en sí, digamos, la interpretación da el magisterio de la Iglesia, pero los teólogos lo que intentan, pues a lo mejor es profundizar en el concepto de Dios, o lo que definir cómo Dios actúa o cómo hace, pero sobre la interpretación, mira, hay diferentes tipos de interpretación, ¿no? La que es literal, la que es alegórica y después la que es personal, porque también cuando un versículo puede estar hablando a un acontecimiento concreto de tu vida. Entonces, los teólogos lo que pueden hacer es sacar vamos a decirlo así, una interpretación general de un texto que si no está bien iluminado, porque a veces también puede ser que un teólogo se equivoque, ¿no? Sale, yo sé, la teología de la liberación, ¿no? Pues una interpretación de esos textos que te lleva a una acción que ya no es cristiana, ¿no? Pues, digamos, no es la interpretación teológica no es para que tú, digamos, te limites a esto que dice, ¿no? Sino, sobre todo, que la palabra de Dios te hable a tu vida. ¿Cómo poder discernir que una interpretación de la Biblia es adecuada o es errónea? Siempre por los frutos, ¿no? Normalmente una interpretación errada, pues lo que se llama una herejía, ¿no? Una herejía suele coger pues, una parte de la Biblia o un versículo y le da toda y sola, eh, toda la fuerza y sola la fuerza a ese versículo, ¿no? Eh, la, ahora no me acuerdo ninguna de las herejías concretas, ¿no? Pero al poner todo eso,
borras, digamos, todo lo que ha dicho anterior y todo lo que pueda decir luego, ¿no? Dice, no, porque aquí dice esto. Entonces, y en todo lo demás, ¿qué? ¿Sabes? Uno se puede quedar en una interpretación que después llevará a unas consecuencias, porque como lo has interpretado así, tu vida irá por otros lados. Y ahí es donde se descubre, ¿no? Por eso, siempre cuando salen ideas nuevas, ¿no? Basadas en la Biblia, hablaba yo de la teología de la liberación, ¿no? O sea, decía que al final, como dice en el Magnificat, dice que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Entonces dice, pues venga las armas y a todos a los ricos los derribamos de esos tronos, ¿no? Dice, pues claro, tú llevas a una interpretación equivocada que llevará unas consecuencias negativas. O sea, que ya no es cristiano para nada. ¿Eh? Digamos que una interpretación errónea te llevará a unos frutos que son malos. O sea, se verán. Dice, esto trae división, porque esto se carga toda la iglesia. No quiere decir, porque también uno dice, pues entonces todo lo que crea que unos se pongan en contra, pues ya es malo, ¿no? También está la contradicción que hay, que el ser signo de contradicción. A veces cuando uno vive la Biblia o la palabra de Dios en esencia, hace que los que ya se han hecho un estándar se pongan en contra del que se lo está tomando en serio, ¿no? Esto ha pasado siempre con las realidades nuevas que salen en la iglesia o las órdenes que salieron en su tiempo, ¿no? Como lo tomaron tan en serio, los que no lo vivían tan en serio se pusieron en contra. Pero era una interpretación más real que estaban viviendo ellos, ¿no? Digamos, siempre por los frutos. Bueno, vale. Otra de las preguntas es el Apocalipsis. ¿Cómo el Apocalipsis y si lo que está escrito en el Apocalipsis se cumplirá? Pues sí, porque el sentido literal de la palabra es el primero que tiene que llegarse a cumplir. El Apocalipsis sabemos que es un libro, una revelación, como dice la palabra, ¿no? Una revelación para decir que el mal, aunque aún esté actuando, será vencido. Llegará un momento donde será la victoria final de Jesucristo, ¿no? Todo eso se llegará a cumplir. Ahora el punto es, ¿se está cumpliendo ya? ¿O se cumplió, como algunos dicen, no, si esto ya pasó en tiempo de Nerón, tal, entonces, o es una cosa cíclica? Dice, no, habrá un momento que literalmente todo se cumplirá. Hay cosas que se parecen porque hay como un cierto patrón, pero cuando se cumpla todo, o sea, que los signos de los tiempos que se llaman, ¿no? Todos coincidan y dice, pues será ese momento. Y cuando veamos que viene Jesucristo, que tiene que venir, pues dice, pues se ha cumplido todo. Como decía Jesucristo en la cruz, todo se ha cumplido. Y otro, a nivel de comunidad, o sea, ¿qué importancia tiene la comunidad para la escucha y la interpretación de la palabra de Dios? Esta parte de comunidad interesa no solamente Camino, sino también en grupos de oración de Medjugorje se hace al final la lectura del Evangelio del siguiente domingo y pues cada quien pone como un eco manifestando lo que le ha dicho Helio, sí, le ha dicho. Entonces, es aplicable para... Sí. Digamos, simplemente corroborar lo mismo que dices, la importancia que tiene, mucha, porque la palabra de Dios, cuando ves que se hace vida, a lo mejor tú estás en sequía, por ejemplo, ¿no? Tú no te has enterado de nada, has escuchado esa palabra, la has entendido, has querido poner toda la atención, pero no te ha dicho nada. Pero de repente ves que uno habla y dice, pues a mí esto me habla tal, y dice, ay, pues esto me está pasando también a mí. De repente recibes la buena interpretación porque ves que en tu hermana él sí que lo ha entendido. Pues te ayuda mucho y lo que es compartir, ¿no? Cuando tú estás alimentando, no sé cómo decirte, estás en casa, ¿no? Con tus hermanos que te alimentas todo de lo mismo, crea fraternidad, queda unión, unión cuando uno está
escuchando la palabra de Dios y da un testimonio, tú te adhieres también, te alegras por su alegría, te apenas por su tristeza. Y eso genera que sea un cuerpo vivo, ¿sabes? Imagínate que bueno, a veces pasa en muchas parroquias, ¿no? Gente escucha la palabra de Dios, gente se va, pero no comparten nada. Eso es iglesia, ¿no? ¿Sabes? Porque no hay relación. Aquí estamos hablando siempre de que tiene que haber relación. Dios es relación, Dios ama, Dios se ama, ¿no? En la Trinidad es un juego de amor, ¿no? Dice, si entre nosotros que vamos a un mismo lugar, entre nosotros no hablamos, no compartimos, pues no se da el amor, es imposible. Por eso es muy importante que la palabra de Dios esté en el centro porque ilumina, pero después que se comparta, ¿no? Vale. ¿Qué importancia tiene que la interpretación de la Biblia, o sea, que su lectura y su interpretación no sea solamente un sacerdote, sino también por una persona que la abra, que también intente? Sí, es muy importante que todo cristiano llegue a un conocimiento de la palabra de Dios, como os he dicho, no solo a nivel intelectual, sino vivencial, porque eso significa que el cristiano está creciendo. Si, o sea, si siempre somos niños, pues el cura tiene que interpretarlo, ¿no? Que esto tiene que hablarte primero a ti. Si no, pues no haría falta predicarla, digo, proclamar la palabra de Dios, que ya el cura predicará. Pero no, dice, no, primero se proclama, para que te llegue a ti, toque tu corazón, veas que es real, que esto te está hablando a tu vida. Después, el sacerdote sí, después hará una predicación para, como dice, masticarlo un poco más, porque cosas pues no te enterarás. Pero sí que es muy importante que al tener contacto asiduo con la palabra de Dios, vaya creciendo en ti también un sentido de fe, ¿no? Ver que Dios te habla, que puedes interpretar esto, que todo encaja, ¿no? Que todo encaja. Vale. Bueno, pues cerraremos un poco. Daremos como unas pautas de todo lo que se ha dicho para quedarnos como con unas ideas claras. Entonces, no olvidemos que esto es una charla de Medjugorje, de que la invitación para saber la Biblia es porque ella misma nos pidió que la leamos diariamente y la meditemos. Y pues esto es un fallo en casi todo, que puede costar mucho. Y hoy hemos aprendido muchas cosas. Dentro de esas, ¿por qué es tan importante? Porque la palabra es el alimento de fe, porque además nos da sabiduría y discernimiento en nuestras decisiones. Dios a través de la palabra en la vida concreta de cada uno. Además de eso, siempre cuando la leamos, entonces preguntarnos en ese momento, ¿qué quiere decirnos el Señor con esta palabra? Hacernos la pregunta para poder meditarla. Y siempre cuando hagamos un ejercicio práctico de las 3 veces, orar antes, para que no sea nuestra interpretación, sino sea lo que Dios mente nos quiere mostrar a través de la Biblia. Escrutar la lección divina, que puede ser un buen método, el escrutar, como explicó el padre José, con la Biblia de Jerusalén, que vienen las citaciones al lado para poder navegar en la Biblia, por así decirlo, y tratar siempre con la palabra de Dios de masticarla y rumiarla. Bueno, padre José Marín, muchísimas gracias. Antes de la bendición final, unos pequeños avisos. Primero, en verdad, darle muchas gracias por esta charla, porque creo que nos ha servido a todos mucho. Y bueno, recordarles a todos que la próxima semana tendremos más charlas de estas de la Asociación Amor de Deu por Zoom. Mañana, normalmente la Asociación Amor de Deu hace un retiro mensual
en Villagospa, que es una casa que tenemos a las afueras, en San Vicente de Montal. Pues dada el confinamiento, pues no podemos ir hasta allí y se hace online a YouTube. Ya nos habían preguntado en el canal de Virgen de Meyugore. Ahí se pueden unir a partir de mañana, empieza con el rodeo y estaremos en Chavivila en las meditaciones de los mensajes. Y así pues os irá acercando más a esta espiritualidad, a los mensajes un poco de la Virgen de Meyugore. También recordarles, toda la semana entonces tendrán charlas. En la parte derecha en el chat encontrarán las diferentes redes por las cuales se pueden unir por redes sociales, por virgendemeyugore.org, en Instagram está Jóvenes Amor de Deu, también en Facebook Virgen Gore. En la web encontrarán toda la programación, encontrarán diferentes campañas que hacemos, donaciones, todo, absolutamente todo estará ahí. La charla la colgaremos después en YouTube, también para que la puedan consultar. Y creo que no se me queda nada más por decir. Y ya, ahora sí, al Padre José Marín lo pueden encontrar en YouTube, ahora en el confinamiento, en su página, José Más Marín. que nunca ahora. Exacto. Y presencial, cuando el confinamiento lo permite, en Montal, ¿no? En Montal Castellón. y Castellón, sí. Así es. Bueno, la programación tiene una programación completa con laudes a las 7 de la mañana, Eucaristía a las 9, luego Víster, Rosario y adoración a partir de las 7 de la noche. Así que, bueno, se pueden unir. También en YouTube también los pueden hacer, los que están muy bien. Y ya está. Ahora sí, la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Con Jesucristo, Amén. continuar en paz. ¡Ale! Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I believe. 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 I believe in you. Gesù, io credo in te. Gesù, io credo.